Había una vez un tiempo en que lo oculto no era temido, sino venerado, donde las palabras se susurraban junto al fuego, las lunas marcaban los ciclos y las mujeres sabias eran las guardianas del misterio. Pero los tiempos cambiaron y aquello que no se podía entender se decidió destruirlo. En los albores de la humanidad, cuando las ciudades aún no se levantaban sobre piedra, la magia era una forma de sobrevivir. Los pueblos antiguos no hablaban de brujería, sino de conocimiento. El conocimiento de las plantas, del cielo, del cuerpo y del alma. En Sumeria, los sacerdotes invocaban a los dioses con tablillas cubiertas de símbolos. En Egipto, las mujeres ofrecían ungüentos y hechizos para proteger a los recién nacidos. En Grecia, las hechiceras como Circe o Medea eran temidas, pero también respetadas. Nadie las quemaba, nadie las perseguía, porque sabían que la magia no era más que otra forma de comprender el mundo. Todo cambió con la expansión de una nueva religión, el cristianismo. Donde antes había muchas deidades, ahora había un solo Dios verdadero, y donde había magia, solo podía haber pecado. La mujer que sanaba se convirtió en sospechosa, la partera en bruja, el sabio de la aldea en hereje. En el año 1487, el miedo tomó forma, escrita en el Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. Se convirtió en el manual de persecución. Sus páginas hablaban de pactos con el demonio, vuelos nocturnos, aquelarres y blasfemias. Y con ese libro en la mano, miles de personas fueron acusadas, torturadas y quemadas vivas. Pero ¿cómo puede ser, no? Que un simple libro se haya convertido en una de las herramientas para matar, torturar y hacer que la gente diga que eran brujas solamente por la tortura que le hacían. Pero bueno, nada, es solo para reflexionar un poco. Sigamos. Por eso la caza se extendió por Europa como una enfermedad. En Alemania, Escocia, Francia, España, las hogueras no se apagaban. En Salem, la paranoia adolescente terminó en horcas y fosas comunes. Pero lo que pocos dicen es que las acusaciones no nacían de conjuros, sino de celos, tierras, envidias, venganza. Y así, lo que alguna vez fue conocimiento se volvió secreto. Lo que fue medicina se volvió sospecha. Y lo que fue sabiduría se convirtió en silencio. Pero tras siglos de oscuridad, silencio y fuego, la figura de la bruja no desapareció, solo aguardó. A comienzos del siglo XX, cuando el mundo parecía desencantado por guerras y máquinas, un nuevo movimiento comenzó a surgir. El esoterismo occidental, los grimorios rescatados, las sociedades secretas, todo parecía señalar que la magia nunca se había ido. Solo estaba escondida. Fue entonces cuando un hombre, Gerald Gardner, publicó lo impensado, Una religión basada en la brujería ancestral, nacía la Wicca. Tengo un libro por ahí, está buenísimo, léanlo. Una práctica que no adoraba al demonio, sino a la diosa y al dios cornudo, que no destruía, sino que celebraba la naturaleza, que recuperaba los ciclos, los rituales, los sabbat, las fases de la luna, los círculos mágicos y la sabiduría de las hierbas. El mundo moderno, escéptico y racional, comenzó a mirar nuevamente hacia lo oculto. No fue solo la Wicca. En esos mismos años, Aleister Crowley proclamaba: haz lo que quieras, será tu ley. Fundó su propia visión mágica, la Telema, un camino donde la voluntad era sagrada. En los años 60 y 70, durante los movimientos contraculturales, miles de jóvenes rechazaban las estructuras religiosas tradicionales. El tarot, la astrología, la magia lunar y los rituales volvieron a tener sentido para ellos. Y la bruja, esa figura temida, quemada, perseguida, volvió, pero ahora con otra forma. Esa bruja feminista, bruja herbolaria, bruja urbana, bruja digital. Ya no solo era una persona de cuentos, era un símbolo de resistencia, una mujer que decide, un ser que no pide permiso.
Pero entre todo su resurgimiento, también quedaron los ecos oscuros. Hay quienes aún practican el arte prohibido, hay quienes afirman haber recibido grimorios ancestrales, quienes hacen pactos, sellan conjuros, conjuran nombres que no deberían ser pronunciados. En rincones del mundo la brujería sigue viva, no solo como símbolo, sino como práctica. Pero, ¿es real? ¿Funciona? ¿O es peligrosa? Nadie puede asegurarlo, pero a veces, en medio de la noche, alguien ve una vela encendida en un lugar donde no debería haber fuego, o escucha un nombre antiguo susurrado entre sueños. Pero bueno, la historia de la brujería no es solo la historia del miedo, es también la historia del poder, de la sabiduría, de la transgresión, por cada mujer callada, por cada sabio quemado, por cada voz silenciada, queda un susurro. Y los susurros no desaparecen, se esconden en la raíz de un árbol, en la sombra de una noche, sin luna, en el último rincón de un viejo libro olvidado. Y si alguna vez sentís que alguien te observa en la oscuridad, quizás no sea una presencia maligna, quizás solo sea el eco de aquellas que siglos atrás supieron mirar donde nadie más se atrevía. ¿Y vos? ¿Crees en las brujas o le tenés más miedo a quienes las quemaron? Solo un poquito. Reflexionemos, ¿verdad?